Muy bien. Vamos a comenzar con las perspectivas económicas globales del 2023, ¿no? Bueno, primero pongamos las cosas en contexto. Venimos de una pandemia. Ese tema es importante. No podemos dejar de ver que en la pandemia tuvimos un desajuste, tuvimos un desequilibrio, ¿no? La demanda de bienes y servicios se redujo considerablemente, la producción de los países, de las empresas se redujo, el nivel de empleo se redujo, ¿no? O sea, eso es lo que se conoce como un shock en economía. Entonces, en el año 2020 tuvimos un shock y después tenemos todo lo contrario, ¿no? Después del shock, digamos, tenemos el rebote, ¿no? El péndulo funciona así, el péndulo de la economía. Después del shock viene el rebote y entonces ese rebote hace que la demanda de bienes y servicios que no se había producido busque una recuperación, ¿no? Y entonces eso genera un exceso de demanda respecto de las posibilidades de oferta. Como los precios en la economía se fijan por oferta y demanda, entonces los precios se ven presionados al alza. Y tuvimos, como ustedes recordarán, incrementos en los precios de los fletes, por ejemplo, ¿no? De los fletes de carga, tuvimos un incremento fuerte, o sea, se duplicó, triplicó, quintuplicó. Entonces ahí tuvimos algunas señales. También tuvimos un incremento fuerte en el precio del petróleo, ¿no? Que llegó a $110 el barril, el WTI o el WTI. Y algunos otros productos de alimentos, ¿no? Que, pues, así como hubo una, digamos, así como la demanda despertó y reaccionó rápidamente, también los precios reaccionaron rápidamente, ¿no? Bueno, pero hay otro tema. En el momento, en el momento en que viene este shock, los países toman medidas para hacerle frente a las consecuencias del shock. Y en Estados Unidos, la oferta de dinero, es decir, la masa monetaria, se incrementó considerablemente, ¿no? Prácticamente se duplicó en un solo año. Entonces eso generó una mayor liquidez en los mercados y en las familias. La tasa prácticamente se puso, la tasa FED, la tasa de referencia, se puso en el rango de 0 a 0.25%, ¿no? No es cero, pero casi cero. Y eso reactivó, pues, de alguna manera el crédito, hizo que las personas tuvieran, no se vieran restringidas en cuanto a su demanda y su consumo, ¿no? Bueno, pero la cantidad de dinero fue excesiva respecto de la producción y pues tuvimos en el año 2021 un incremento en inflación, principalmente Estados Unidos. En Europa también, más o menos fue una fórmula casi similar, la de Europa, ¿no? Vamos a emitir, vamos a reaccionar ante este shock con política monetaria. Y pues obviamente la inflación se disparó en Estados Unidos, terminamos el año pasado, a estas alturas estábamos hablando de una inflación de 7% en Estados Unidos. Y en Europa también la inflación, pues incluso en niveles superiores a Estados Unidos y en algunos países ha superado el 10% en algunos países de Europa, ¿no? Y anda actualmente un poco por debajo del 9% y en Estados Unidos acaban de publicar la cifra en 7.3%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar? Entonces, para poner las cosas en contexto, ¿no? Venimos de una pandemia. Vamos a ver, aquí está, ¿no? El contexto, pues veníamos de tasas de interés bajas, ¿no? Estamos en una situación de alta inflación,
¿no? Alta inflación, por acá nosotros lo podemos ver, alta inflación. Las familias han tomado mayor endeudamiento, los países han tomado mayor endeudamiento, y este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el mayor endeudamiento se toma, pues obviamente cuando hay una necesidad, pero el mayor endeudamiento tiene una expectativa, ¿no? Que los flujos van a mejorar, o sea, los flujos van a poder pagar. Y segundo, ¿no? Que las condiciones se van a mantener más o menos como pues cuando se toma la deuda, ¿no? Y eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que las tasas van a subir, ¿no? Y los flujos ya no van a ser los mismos. Los flujos se van a afectar, ¿ok? Bueno, y tenemos obviamente problemas geopolíticos en el mundo, como la invasión de Rusia a Ucrania, en primer lugar, y en segundo lugar, un tema que me preocupa mucho es el conflicto asiático, ¿no? Principalmente la tensión entre China y Taiwán, ¿no? Digamos que es una de las pocas veces en la que yo he visto a China actuar no tan estratégicamente, ¿eh? Digamos, Taiwán es un punto de dolor fuerte para China, ¿no? Entonces, eh, 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 y creo que si quieres molestar a China, moléstalo con Taiwán. O sea, ese es el punto de dolor para ellos, es un punto fuerte. ¿Okay? Entonces, eh, es un tema latente, ¿no? Igual que un posible escalamiento de la invasión Rusia-Ucrania, o sea, puede que sí, puede que no, ojalá que no escale, pero son temas que nosotros tenemos que considerar y que siempre, por lo menos en la medida en que afecten la incertidumbre de los mercados, están presentes en el comportamiento de las variables, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, miren, esta es la inflación en Estados Unidos de lo que es el último año, ¿no? Entonces, el año 2022 fue un año en donde la inflación tuvo en una primera mitad ascensos y en una segunda mitad descensos, ¿no? O sea, aquí pueden ver ustedes una especie de montaña en este gráfico. Es el último año. Aquí tenemos las 12 últimas inflaciones. Entonces, hemos pasado de 7%, que fue la inflación de diciembre del 2021, a 7.1%, que es la inflación del mes de noviembre, considerando índice de precios al consumidor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, las tasas de interés comienzan a subir este año, ¿no? Entonces, este gráfico lo que nos dice es que cuando las tasas de interés comienzan a subir, no tiene efectos inmediatos en la inflación, sino que tiene efectos probablemente de 3 a 6 meses después, ¿no? Entonces, cuando comienzan a subir las tasas de interés de 3 a 6 meses después, es decir, en este periodo, ya nosotros comenzamos a ver los efectos digamos, de la subida de tasa de interés. ¿Ok? Entonces, la subida de tasa de interés se debe a que los países recogen liquidez, ¿no? Y entonces empiezan a, vamos a decir, secar el mercado, empiezan a retirar liquidez, ¿no? Como en economía siempre funcionará, o casi siempre, la ley de oferta y demanda. Entonces, si hay menos liquidez, menos billetes circulando, el dinero cuesta más. Si el dinero cuesta más, la tasa de interés sube, ¿no? Bueno, entonces no es solamente la tasa de interés, que subimos la tasa de interés y ya no. Es subimos la tasa de interés y simultáneamente retiramos liquidez del mercado. O sea, los bancos centrales retiran, en este caso la FED. Bueno, eh, es bueno ver el panorama de los 20 últimos años, 10 últimos años, ¿no? O sea, aquí está, por ejemplo, el panorama de los 10 últimos años de la inflación, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo es una montañita. Miren, esta montañita que habíamos visto en el gráfico anterior, la tenemos clara aquí, pero tal vez estamos viendo solamente el árbol y tal vez deberíamos ver el bosque, ¿no?
Porque si nosotros vemos solamente esta montañita que está por aquí, entonces fíjense, si vemos esta montañita, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay otras cosas que no estamos viendo. Si queremos que la inflación vuelva a los niveles, entre comillas, normales, estamos hablando de niveles inferiores al 2%. Normalmente la inflación en Estados Unidos está por debajo del 2%. Es lo que uno espera. Pero para que baje a estos niveles de 2%, todavía falta mucho camino que recorrer. Mi predicción es que en el año 2023 todavía vamos a seguir teniendo niveles de inflación superiores a los acostumbrados. Los acostumbrados son estos, ¿no? Para el caso de cada país, pues tiene un nivel de inflación acostumbrado. En el caso de Estados Unidos, de 0 a 2%. En el caso de Panamá es más o menos parecido. Bueno, entonces, vamos a tener niveles de inflación muchos más elevados que los normales. Eso en primer lugar. Pero también, debido a este camino que falta recorrer, una segunda predicción es que las tasas de interés que ya están altas, ¿no? Que están en el nivel del rango de 4.25 a 4.5%, las tasas de interés que ya están altas y que están en su nivel más alto de los últimos 15 años, van a seguir subiendo, ¿no? Entonces, se habla de que la próxima subida ya no va a ser 0.5% o 50 puntos básicos, se habla de que va a ser 25 puntos básicos. Yo creo que va a ser 50. Yo creo que va a ser 50. Y se los voy a sustentar, ¿no? Cuando vean la cifra del empleo en Estados Unidos, ahí pues, yo creo que eso nos va a reforzar la hipótesis que lo más probable es que sea un incremento de 0.50 en lugar de 0.25. Bueno, entonces, todavía falta largo camino por recorrer. Cuando tú ves este gráfico, te das cuenta, ¿no?, de que la tendencia, desde que comenzó la tendencia decreciente en el segundo semestre del 2022, Estados Unidos ha estado disminuyendo su inflación en un promedio de 0.4% por mes. ¿Okay? El promedio aquí, o sea, tenemos 5 meses, ¿no? 5 variaciones, de 9.1 a 7.1 es 2% en 5 variaciones, cada variación es de 0.4. ¿Ok? Si nosotros seguimos esta tendencia, ¿ok?, en promedio, porque puede ser más o menos, ¿no? Pero en promedio, pensando en un 0.4%, para que este 7% o 7.1% se convierta en un 2%, estamos hablando de por lo menos 12 variaciones consecutivas de ese nivel, de 0.4. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasa? A ver, voy a hacer una metáfora para que esto se pueda entender, sobre todo si alguien no maneja los conceptos económicos. Miren, la inflación es como subir de peso, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han subido de peso y no se han dado cuenta, ¿no? Y cuando, o mejor dicho, no se dieron cuenta en qué momento subieron de peso, se dieron cuenta cuando ya estaban subidos de peso, ¿no? Y se dieron cuenta cuando el pantalón no entraba o cuando pues ya la ropa estaba incomodando un poco, ¿no? O de repente te ves en una foto y dices, este soy yo, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado, ¿eh? Bueno, pero no te diste cuenta cuándo. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué día subiste de peso? Tú no vas a saber cuándo es. O sea, ¿cuándo fue? ¿El 20 de marzo, el 15 de febrero, el 18 de julio? Yo no sé cuándo fue que subí de peso. Entonces no te das cuenta, ¿no? Entonces, los países emiten dinero, aumenta la oferta monetaria y no se dan cuenta y de pronto, ¡boom!, ¿no? Y normalmente cuando subimos de peso, pues es porque comemos más, ¿no? Pero no nos damos cuenta, pero comemos más, ¿no? Y nos subimos de peso. Y entonces cuando estamos subidos de peso, y estoy haciendo una metáfora con la inflación, ¿qué decimos? Uy, qué gordo que estoy. Vamos a bajar de peso, ¿no? Vamos a rebajar. Y entonces, ¿qué haces? Comes menos, ¿no?
es como retirar la oferta monetaria. O sea, ya no puedo comer tanto, ahora tengo que comer menos, ¿no? O sea, buscas entrar en lo que se llama un déficit calórico, ¿no? Es decir, comes menos calorías de la que tú gastas diariamente. Entonces reduces tus porciones, ¿no? Y te haces una dieta especial, cosas que ya no puedes comer, ¿no? O sea, en fin. Y poco a poco vas rebajando. Y yo creo que todos hemos hecho alguna vez alguna dieta, algún régimen, y más o menos hemos sentido eso, ¿no? Poco a poco vamos rebajando, vamos rebajando, vamos rebajando. Y hay algo interesante. Al principio, tú rebajas, ¿no? Uy, esta semana rebajé 1 libra, ¿no? La otra semana también rebajé 1 libra, y después ya no puedes rebajar tanto, ¿no? O sea, mejor dicho, al principio es más fácil rebajar. Pero conforme vas aumentando, o sea, va pasando el tiempo, ya no rebajas lo mismo. O sea, rebajar 1 libra al inicio del régimen es mucho más fácil que rebajar la misma libra cuando ya tú tienes 4 o 5 meses de régimen. Ahí es más difícil rebajar 1 libra, ¿no? Ya has venido reduciendo y cada vez es más difícil rebajar esa libra, ¿no? Te cuesta más. Entonces, más o menos parecido con la inflación. ¿Okay? Entonces yo les he dado un ejemplo 0.4, ¿no? Más o menos, digamos, es algo lineal, pero solamente para tener una idea. Sin embargo, yo les he hablado aquí de 12 meses, pero eso tal vez podría ser más. ¿De qué va a depender? Va a depender de qué tan rápido se retira, como la dieta de las personas, ¿no? Entonces nosotros, ¿de qué depende que rebajemos más rápido? Ah, pues qué tanto comes, ¿no? Si comes 2 lechugas al día, ¿no? vas a, vas a rebajar rápido. Si tomas 2 litros de agua y 2 lechugas al día, pero eso te va a traer otro tipo de problemas, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la economía, lo mismo. Nosotros retiramos dinero y ¿qué pasa? Hay menos liquidez. Si hay menos liquidez, ¿qué sucede? Los bancos prestan menos, porque hay menos liquidez. O sea, son más selectos o más selectivos para prestar, ¿no? Estoy resumiendo el problema. Si los bancos son más selectos, la gente consume menos, porque normalmente los que se compran un carro se compran con crédito bancario. Los que se compran una casa se compran con crédito bancario. Y las empresas financian sus proyectos con crédito bancario, ¿no? Entonces, si los bancos prestan menos, ya no van a poder prestar a 100 personas, sino van a poder prestar a 40 o 30 o 50, ¿no? Entonces, prestan menos. Si prestan menos, las personas consumimos menos, compramos menos. Entonces, las empresas venden menos. Pero las empresas ya no todas van a financiar proyectos y por lo tanto no todas van a hacer inversiones, por lo tanto no todas van a hacer contrataciones, entonces se afecta el empleo, ¿no? La economía se termina afectando cuando nosotros retiramos dinero, retiramos liquidez, retiramos masa monetaria, ¿no? Como la dieta, pues si yo como nada más lechuguita, voy a tener algún otro efecto va a tener en la salud, ¿no? Por eso esas dietas hay que saberlas hacer, que eso no es tan sencillo, ¿no? Igualito es la economía, o sea, tú tienes que manejar esto como un cirujano, pues, que cuida los milímetros, ¿no? Porque cualquier error por exceso o por defecto puede tener unos colaterales, ¿ok? Bien, entonces, esta es la inflación de Estados Unidos. Como podemos ver, falta mucho camino por recorrer. Mira la masa monetaria. O sea, aquí tú te das cuenta que la inflación, este es de los 10 últimos años y esta es la masa monetaria de los 10 últimos años, o sea que los gráficos son relativamente comparables, ¿ok? Los gráficos son comparables. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Significa que hay una fuerte correlación entre la inflación y la masa monetaria. O sea, yo les puedo decir, digamos, como economista, que estamos viviendo en inflación porque los bancos centrales se volvieron locos emitiendo dinero. Mira
digamos, este es el stock de masa monetaria, stock, o sea, es todo lo que circula en la economía, ¿no? Alrededor de 3 millones de millones, más o menos, 3 millones. Entonces estábamos diciendo que el incremento, vamos a ver, por aquí vamos con la presentación, que estamos, el incremento en la masa monetaria fue una locura, ¿no? O sea, eh, y nosotros tenemos inflación por eso, ¿no? O sea, se nos fue la mano, se nos fue la mano, ¿no? Como se nos va la mano cuando comemos mucho y subimos de peso, igualito, ¿no? A todos nos ha pasado. Entonces, estamos en un momento de ajuste. El año 2023 es un momento de ajuste, una variable que es sumamente importante, que es la inflación, porque la inflación empobrece, ¿no? La inflación desnivela, digamos, desnivela las oportunidades socioeconómicas. Los que más sufren en inflación son los niveles socioeconómicos menos favorecidos, los de menores ingresos, que son los que más sufren, ¿no? Entonces, eh, y pues obviamente van a tener menos oportunidades porque algunos tal vez dejarán de estudiar para trabajar, ¿no? Entre otros ejemplos de otros, pues hasta pueden perder digamos, pierden su capacidad de consumo y hasta pueden perder propiedades y todas esas cosas, ¿no? De lo poco que tienen. Entonces, pero pueden comprar menos, entonces ya ahí se afectan. Es como si les hubiesen bajado el salario, más o menos. Bien. Eh, la masa monetaria, o sea, la guerra de Rusia Ucrania, pues eso no es una causa de la inflación, no, no, se los digo. Y lo increíble es que hay gente que lo sigue diciendo. No, eso no es una causa, eso es un agravante, ¿no? Es digamos, algo que aumentó los efectos, los impactos, pero no es la causa. La causa raíz es emisión de dinero, ¿ok? Y este es un tema técnico, o sea, eh, digamos, para los que somos economistas, que hemos estudiado esto, se nos hace más fácil entender, ¿no? Eh, pero es un tema técnico, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Bien, entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Hay márgenes de subir? Sí. Como les decía, la segunda predicción de esta conferencia, de esta charla, es que la tasa de interés va a seguir subiendo, ¿no? Si bien es cierto, está en los niveles récord de los últimos 15 años, no está en los niveles récord de los últimos 25 años, ¿no? Pero en mi opinión va a pasar el nivel récord que alcanzó, ¿no? En la época del, de la ebullición con las .com, ¿no? O sea, la va a pasar. O sea, para mí va a pasar de 6%. O sea, entre 6 y 8%. Ese más o menos es mi... Obviamente después se va a volver a regularizar, ¿no? Pero como todo, va a tomar tiempo. Y ahorita está en carrera alcista, ¿no? Entonces, razones por las que debería, o por lo que es más probable que esta tasa siga subiendo a 0.5%. Bueno, primero, no ha alcanzado los niveles récord de los últimos 25 años, todavía, ¿no? En el momento en que más se necesita subir la tasa de interés por lo que está pasando con la inflación. Eh, segundo, ¿no? Segundo, uno de los colaterales negativos que tiene la subida de la tasa de interés es el efecto en el empleo, en la economía. Y la economía, una de las cosas que yo me resisto, y por eso no lo quise incluir en esta presentación, es que nos hemos mal acostumbrado a ver la economía como el crecimiento de PIB, ¿no? Ah, este año cuánto vamos a crecer, ¿no? O sea, y eso, pues es una mala costumbre, ¿eh? ¿Por qué? Porque, eh, no, digamos, las economías pueden crecer, ¿no? Pero existen variables internas, ¿no?
que pueden estar compensadas y que pueden no notarse cuando uno ve únicamente el crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quisiera ver? El nivel de empleo. A mí me gusta ver, yo prefiero ver el nivel de empleo o el nivel de desempleo que ver el nivel de crecimiento de la economía, el crecimiento del PIB, ¿no? O sea, el crecimiento del PIB es un crecimiento de promedios. eh, para mí, la variable que define el dinamismo económico es el nivel de empleo, ¿no? Bueno, y el nivel de empleo hoy en día está casi, en Estados Unidos, casi en pleno empleo. Casi. Bueno, como ustedes saben, hay una correlación directa entre las tasas de la Fed y las tasas del Banco Central Europeo, que también va a seguir subiendo las tasas. Bien. Y aquí viene, digamos, algunas cosas curiosas, interesantes. Mira lo que está pasando con el rendimiento del bono soberano a 10 años de los Estados Unidos. ¿Ok? Mira lo que está pasando. O sea, si tú ves el último año, esto es 2022, ¿no? Estadísticas gracias a tradingeconomics.com, o sea, una página web magnífica que tiene, pues, toda la información para poder analizar. Me ayuda muchísimo. Fíjate, tú ves una subida y últimamente, en el último mes, ¿qué cosa es lo que estás viendo? Un descenso. En el último mes, ¿no? O sea, ese tema es bien interesante. Ojo, aquí estamos viendo un descenso, ¿no? O sea, en el muy reciente plazo, pero en general estamos viendo una subida. Pero todo esto, ¿es el árbol o es el bosque? Es el árbol. Para ver el bosque, porque este es, digamos, cómo ha evolucionado la tasa de interés o el rendimiento de estos bonos durante los 12 últimos meses. Pero vamos a ver el árbol, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el árbol, tenemos esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que todavía hay margen para subir la tasa? Por supuesto que sí. Aquí tenemos 25 últimos años, ¿no? Y estas tasas, ¿no? Las tasas de soberanos a 10 años han pasado el 6%. Y yo creo que es muy probable que pasen el 6% también. ¿Ok? Bien. Y aquí pasa algo raro con esta, aparte digamos, de este descenso reciente, que básicamente lo que está reflejando es oferta, demanda y expectativas. Lo raro es lo que van a ver a continuación. Estos son los rendimientos de los instrumentos de deuda, o sea, no de 10 años, porque ustedes han visto la evolución del rendimiento de los bonos soberanos de Estados Unidos a 10 años. Pero este gráfico es súper interesante. Sí, les recomiendo que le presten atención. Mira lo que está pasando. Lo que está pasando por aquí es esto, ¿no? Te dicen, bueno, ¿cuál es el yield, o sea, el rendimiento de los bonos a 10 años? 3.49%. Te rinde 3.49% en promedio, ya. O sea, si compras un instrumento a 10 años, 3.49 anual, eso es lo que te rinde. De hecho, todos estos tienen rendimientos negativos, ¿no? O sea, perdón, de tasas reales negativas, porque la inflación es superior a todos estos. O sea, que por lo menos los próximos 12 meses van a ser rendimientos negativos. Ya. Entonces, mira lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando. A 10 años, ¿cuánto me rinde? ¿Cuánto obtengo de rendimiento si compro un bono del Tesoro americano? 3.49, ¿no? Entonces, el otro día me decían, ¿por qué las tasas de interés en Panamá van a subir, no? ¿Por qué? Porque las tasas pasivas. Yo digo, pues, porque todas las tasas están correlacionadas. Si sube esta tasa, ¿no? 3.49%, van a subir los plazos fijos que pagan los bancos panameños en dólares. Por supuesto que van a subir, ¿no? Un plazo fijo, a ver, un plazo fijo a 5 años, vamos a ver, un plazo fijo a 5 años, si Estados Unidos me paga 3.66, ¿no? De rendimiento esperado, no es una tasa fija, la verdad, ¿no? Pero te da una referencia, ¿no? 3.66, porque tú sabes a cuánto lo compras y sabes cuánto vas a recibir, entonces te da 3.66. Entonces tú dices, y además un instrumento líquido, ¿no? Entonces,
¿cuánto me daría un plazo fijo de un banco panameño a 5 años? Pues te tiene que dar más de 3,66, te tiene que dar bastante más. Lo que pasa es que toma tiempo en que eso llegue al mercado, a que llegue al día a día, a que llegue a la tasa pizarra, porque los bancos en Panamá tienen sus plazos fijos en un promedio, o sea, un término modal, o sea, la mayor parte de plazos va de 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses, ahí están los plazos fijos. Entonces tienes que esperar que eso venza, ¿no? Para que empiece a funcionar el efecto ley de oferta, digamos, el efecto competencia de ley de oferta y demanda. O sea, entonces, toma varios meses, ¿no? Pero que las tasas van a subir, las tasas pasivas sí. Ahora, si las tasas pasivas suben, pues las tasas activas también van a subir. Este año y el próximo año van a ser años en donde las tasas van a tener incrementos y van a ser incrementos fuertes. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo cómo tanto la tasa FED, tanto los bonos soberanos a 10 años están alcanzando niveles récord. ¿Okay? Bien. Entonces, mira qué es lo interesante. Me desvié un poquito, pero mira lo interesante aquí. Si tú inviertes en un bono soberano de los Estados Unidos a 10 años, te da 3,49. ¿Ok? Y a 30 años, 3,55. Ahí está pasando algo raro, porque normalmente a 30 años te rendía mucho más. ¿No? A 30 años te rendía mucho más. ¿No? Normalmente la lógica es, yo voy a comprar un instrumento, mientras mayor es como el riesgo es el mismo del emisor, entonces, porque es el mismo emisor, entonces yo digo, a mayor plazo, ¿no? Entonces voy a tener menores ventajas de liquidez, de que cambie el riesgo del emisor, pueden pasar muchas cosas, entonces a mayor plazo yo le voy a exigir una prima por riesgo mayor, y si a 10 años me dan 3,5, entonces a 30 años yo le voy a exigir un 5 o un 6. Eso no está pasando. Eso no está pasando. ¿Y por qué? ¿Por qué ese mayor riesgo de mayor plazo no se está visualizando en las tasas? Porque el mercado está visualizando un alto riesgo en el corto plazo, ¿no? Entonces visualiza el alto riesgo en el largo plazo, pero dice, no, pero en el corto plazo hay altísimo riesgo, ¿no? Porque estamos digamos, en un contexto económico en donde algo puede reventar. Por lo tanto, se eleva el riesgo en el mediano plazo, ¿no? Y entonces se equilibra y queda más o menos parecido. En el corto plazo se ve mucho más fácil, ¿no? O sea, a 6 meses, o sea, si tú compras un T-bill, una nota del tesoro, ¿no? A 6 meses te da 4,72, ¿no? Al año, 52 semanas, te da 4,69. Y a los 10 años te da 3,49. Normalmente es al revés, ¿no? O sea, a mayor plazo te tiene que dar mayor tasa. Pero aquí te está dando mayor tasa a menor plazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El mercado está visualizando mayores riesgos en el corto plazo. Y principalmente cuando tú ves esto, ¿no? Mira, a 4 semanas, o sea, un mes, 3,87. A 8 semanas, 4,15. Va aumentando. Hasta ahí estamos bien. A 3 meses, 4,34. Va aumentando. Hasta ahí estamos bien. A 6 meses, 4,72. Va aumentando. Hasta ahí estamos bien. Pero a 52 semanas, o sea, a un año, aumenta a 4,60, perdón, disminuye, empieza la disminución a 4,69, a 2 años baja a 4,26, a 3 años sigue bajando y así sucesivamente. ¿Qué cosa es lo que te está diciendo eso? El mercado te está diciendo, espero que pase algo malo entre 3 y 6 meses. Mejor dicho, ¿no? O sea, la expectativa de un evento de riesgo está principalmente concentrada en el plazo de 3 a 6 meses. Y eso es lo que podría estar pasando. O sea, tenemos muchas amenazas.
tenemos, digamos, para la economía, ¿no? O sea, tenemos las amenazas de la subida de la tasa de interés, que va a seguir incrementándose. ¿Y qué pasa? La subida de la tasa de interés hasta ahora no toca efecto en la tasa de desempleo. Porque ya sabemos que si subimos tasa de interés, cae la inversión, cae el empleo, pero hasta ahora no ha pasado. Entonces, pero puede pasar. Cuando empieza a caer el nivel de empleo, se involucra una variable nueva en la inflación, que se llama expectativa. Perdón, una variable nueva en la ecuación, que se llama expectativa. Y la gente empieza, o sea, las expectativas conducen al comportamiento de las personas, ¿no? Las expectativas, señores, pueden llevar a las personas a hacer locuras, ¿no? ¿Se acuerdan en la época de la pandemia que la gente compraba papel higiénico, ¿no? Bueno, eso se llama economía, eso se lo explica la economía conductual. ¿Por qué compraban papel higiénico? Por expectativa, nada más. Equivocada o no, percepción errada o no, lo que sea, no importa, pero aquí el punto es qué cosa explica el comportamiento de personas, la expectativa, ¿ok? Entonces, se puede desencadenar un efecto que genere una expectativa importante dentro de 3 a 6 meses. Tenemos también el tema de las criptomonedas y los criptoactivos. A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Yo sigo creyendo en la plataforma blockchain, sigo creyendo en el Bitcoin, porque blockchain va a crecer sí o sí. Es como que, pues en el mundo van a haber más carreteras. Y Bitcoin tiene una emisión limitada. Y además, cada vez hay más usuarios. Mi intuición por ley de oferta, y es la moneda que más se usa para el pago de estas carreteras, ¿no? Que son, digamos, los peajes por usar las cadenas de bloques de blockchain. Entonces, para mí, Bitcoin tiene un alto potencial de subida, ¿no? Bajo fundamentos, o sea, no porque, porque yo creo que pues, le apuesto a eso, no, o sea, porque es un medio de pago que, pues por ley de oferta y demanda, va a aumentar. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas otras monedas que han querido competir con Bitcoin que pues no tienen, digamos, lo que han hecho es generar desprestigio a las criptomonedas, ¿no? Eso ha involucrado también a casas de valores, o mejor dicho, los exchanges, que son las casas de intercambio, ¿no? Y actualmente veo con preocupación eso, o sea, me preocupó una declaración del CEO de Binance, ¿no? Que salió hace 2 días, donde dijo algo así como que los que retiren, ¿no? Los que retiren Bitcoin y los tengan, digamos, bajo su propia llave, lo perderán todo. O sea, una declaración de, digamos, de una persona desesperada, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, no podemos dejar de verlo, como en el año 2007, 2008, cuando tuvimos una crisis inmobiliaria, y la crisis inmobiliaria terminó afectando al sistema financiero, ¿no? O sea, digamos, aquí es mucho más, es un sector mucho más cercano al sistema financiero convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema paralelo que toma parte de la liquidez que tiene el sistema tradicional, y hay que prestarle muchísima atención porque ojalá no, pero puede traer otras malas noticias, ¿no? Desafortunadamente es una tras otra, o sea, cuando pasó lo de Luna, pues que nos íbamos, el escándalo que acaba de ocurrir. Y lo otro que tenemos, que es importante, es pues el resto del mundo, ¿no? O sea, el resto del mundo, porque aquí estamos enfocando nuestro análisis en Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más importante y es una economía líder, y es muy raro que
Estados Unidos tenga un comportamiento de su economía distinto del comportamiento de la economía mundial. O sea, hay un altísimo nivel de correlación entre ambas. Y entonces tenemos por ese lado también preocupación con lo que pasa en Europa. O sea, Europa tiene un panorama más o menos parecido, con el agravante que pues Europa son muchos países, ¿no? Y cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? Bien, entonces, continuando, ¿no? Este gráfico es importantísimo para el análisis, la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo en Estados Unidos, estoy considerando 25 últimos años, está en uno de los niveles más bajos de la historia. Ese incremento que ustedes ven aquí, esto es por pandemia, ¿no? O sea, obviamente aquí la gente fue despedida, los negocios cerraron y después empezaron a recuperarse y prácticamente se han recuperado a niveles similares que los que eran previos a la pandemia. Menos del 4%, 3.7% es prácticamente pleno empleo. Prácticamente es pleno empleo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego hay que ver el precio del petróleo, ¿no? O sea, el precio del petróleo, este es, digamos, ¿qué cosa es lo que me está diciendo esto? O sea, ¿cuál es mi lectura de este gráfico? Si estás en pleno empleo, la Fed todavía puede tener ganas de incrementar la tasa de interés agresivamente. Porque todavía no ha tocado, o sea, el temor de subir las tasas de interés es afectar el empleo. Eso no ha pasado. Eso no está pasando, ¿no? Pero la inflación no está bajando como quisiera. ¿Okay? Entonces, eso hace más, digamos, de la combinación de las dos, yo puedo llegar a la conclusión que la Fed va a seguir siendo agresiva con las tasas de interés o con la subida de las tasas de interés. Precio del petróleo. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Mi lectura de este gráfico, el petróleo está en, el WTI está en 74.4, el barril. Está más o menos en los niveles de 2015, ¿no? 2018 también estuvo a esos niveles, está muy por encima, pues el periodo de la pandemia hay que olvidarlo, ¿no? Pero antes de la pandemia estaba alrededor de 60, ¿ok? Entonces, obviamente aquí hubo una subida, el conflicto, pero la razón por la que este precio tiene una tendencia decreciente y ha venido bajando, en mi opinión, es la expectativa del mercado o la creencia del mercado que viene una recesión o una reducción en el dinamismo económico, ¿no? Entonces, otra cosa importante a tomar en cuenta, o sea, si esto no está subiendo, ¿no? Es porque el mercado cree que las empresas van a necesitar menos petróleo. ¿Ok? Ahora, veamos otras variables. ¿Qué pasa con el cobre, por ejemplo? ¿No? O sea, el cobre este año, ¿no? Mira lo que ha pasado este año, o sea, estaba en niveles como de 4.400 dólares la libra, ahora está, o 4.4, ahora está en 3.7, ¿no? Más o menos, ha tenido una disminución importante. Y eso también refleja una expectativa de los agentes económicos que estamos, o sea, como todo es oferta y demanda, ¿no? El precio cae porque hay y va a haber menos demanda de cobre, porque las empresas van a producir menos. ¿Okay? Esa es la lectura. La soya, ¿no? La soya es un alimento interesante. Los alimentos tuvieron un incremento fuerte, ¿no? O sea, bueno, obviamente está aquí el tema de pandemia, ¿no? Pero los alimentos que ya habían tenido en la década pasada un incremento fuerte, empezaron a subir, ahora se han moderado un poco, eso va a contribuir en algo a la inflación, ¿ok? Pero ha empezado una pequeña escalada hacia arriba, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Escasez, oferta y demanda, escasez. Tiene un comportamiento diferente esta variable, ¿ok? O sea, esta no responde tanto a la economía, sino a la necesidad de las familias,
Eh, y tenemos el precio del oro. O sea, el precio del oro, depende de cómo lo veas. El precio del oro llegó a estar cercano, ¿no? Antes de la pandemia, llegó a estar cercanos, bordeando los $2.000 la onza. Ahora está en 1.783, tuvo un bajón importante lo que va del año, pero se está recuperando también, ¿no? Se está recuperando. Entonces, creo que si nosotros vemos los últimos 2 años, se ha mantenido, ¿no? Eh, y creo que sigue comportándose como un activo de refugio. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando los mercados ven mucha crisis, entonces se van a comprar oro y el precio del oro sube. Cuando los mercados desconfían del dólar, se van a comprar oro también, ¿no? El dólar tuvo una apreciación importante, ha perdido un poco de esa apreciación en las últimas semanas, pero todavía sigue siendo, digamos, la moneda preferida. Así que con eso, pues voy a terminar dejándole unas breves conclusiones. Primero que nada, esperamos un año en donde todavía mantengamos inflaciones, entre comillas, altas. No va a ser fácil bajarlas. Las tasas de interés van a seguir subiendo. En lo personal, es el peor momento para endeudarse. Solamente creo que si es absolutamente necesario, habría que hacerlo, pero si alguno de ustedes está pensando adquirir un vehículo al crédito, pues piénselo bien, ¿no? Porque las tasas de interés van a subir y esa subida va a ser un poco fuerte respecto de años pasados, no va a ser tan inmediata, ¿no? O sea, va a tomar varios meses, digamos, que eso se empiece a sentir, va a tener indudablemente impactos, siempre que sube la tasa de interés impacta la economía, ¿no? Ustedes que trabajan en bancos, va a secarse los mercados, la liquidez se va a afectar, va a haber menos recursos líquidos, ¿ok? Y en consecuencia la tasa de interés, pues, también va a marcar un nuevo equilibrio, ¿no? Eh, este, Dentro de las cosas positivas que nosotros podemos ver y podemos esperar, ¿no? Eh, pues por lo menos la inflación sí está reduciéndose, o sea, estamos viendo, no al ritmo que quisiéramos, porque esas cosas no, pero es como les decía, cuando uno quiere rebajar peso, lo importante no es que sea en poco tiempo, lo importante es que el objetivo se vaya dando gradualmente. Entonces, creo que la inflación se está reduciendo y eso es muy difícil generar economías con oportunidades cuando las economías son inflacionarias, ¿no? Eh, Así que más o menos esas son las perspectivas que podemos tener. Estar muy atentos con el mercado de criptoactivos o criptomonedas, ¿no? Porque al final lo bueno que va a pasar en ese mercado es que la marea baja y te vas a dar cuenta de cosas que pues antes no eran tan visibles, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me parece que Bitcoin es una cosa y el resto es el resto, ¿no? O sea, y eso es algo que el mercado nos lo está aclarando, ¿no? Nos está diciendo, no, espera, criptomonedas no todo es lo mismo, ¿no? Entonces tienes Bitcoin y tienes el resto, ¿ok? Em, y, y que el mercado tiene, pues, si los mercados regulados tienen imperfecciones, imagínense un mercado no regulado. Así que con eso me despido. Muchísimas gracias por su gentil atención.